la tenemos Sí. conectada a Patricia Bullrich. Exacto, que es una protagonista fundamental. Una protagonista muy Creo que fue la importante. primera que se expresó en este sentido por la detención de Facundo Jones Guala. Se lo vamos a preguntar a ella. Sí, sí, además ha estado en banderazos Por en el supuesto. sur reclamando. Conoce muy bien el caso porque además y- vivió como ministra de Seguridad Así aquel es. episodio de Santiago Maldonado. Así es. Patricia Bullrich, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo va? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien. Una primera mirada, Patricia, sobre la detención de Jones Guala y este pedido de extradición de Chile. ¿Qué puede pasar? Recién Waldo Wolf decía, este gobierno va a demorar esa extradición, no estamos seguros de que la logre. ¿Qué pensás vos? Bueno, lo primero que pienso es que es muy importante que se haya detenido a Jones Guala en la Argentina. Nosotros habíamos advertido cuando fue la toma negociada de Villa Mascardi, porque se fueron los hombres y quedaron las mujeres. Cuando se hizo esa toma negociada de Villa Mascardi, advertimos que estaba Jones Guala. En ese momento, la gobernadora de Río Negro me preguntó si yo tenía alguna información y le conté la información que tenía, porque me parecía importante. Además, ella todo el tiempo ha tenido una posición muy clara respecto al límite que debían tener los extremistas mapuches o los extremistas llamados mapuches en relación a su postura, que ha sido siempre clara y distinta a la del gobierno nacional. Me parece muy importante que la policía de Río Negro haya mantenido la investigación. Por supuesto, ha habido ayuda de los vecinos, algo que sucede muchísimas veces en estas circunstancias, y hay que resaltar que fue el gobierno provincial o la gobernadora que se puso al frente de este tema, conjuntamente con la policía, con los vecinos que aportaron, los que llevaron adelante esta detención y que ahora deberán presentar los trámites frente a la justicia, y la justicia, yo creo que en este caso de manera inmediata, porque la extradición de Jones Guala ya fue decidida en el año 2018, cuando nosotros intervinimos y, llegamos a la Corte Suprema de Justicia, que fue la que dio la orden de la extradición. Desde mi punto de vista, no hace falta una nueva extradición, sino que lo que hace falta es cumplir con la orden de pedido de recaptura que ha hecho Chile, porque la extradición ya fue conseguida en Esto 2018. es muy importante lo que Sí. estás diciendo. O sea, Sí. Claro, hay un trámite ya hay hecho. un trámite ya hecho. Sin embargo, ahí la justicia entiendo Claro. que Desquel se está declarando incompetente, hay un problema jurisdiccional. Sí. Y el rol del gobierno que no está del todo claro porque no se expresó Patricia públicamente sobre el tema. Lo reclama más Chile de lo que habla. Sí. El gobierno los va a encubrir, como encubrió en Villa Mascardi y como armó una mesa de negociación sin los vecinos, porque ha tenido siempre una posición totalmente parcial, no ha sido un gobierno equilibrado entre los vecinos y una comunidad, porque esta comunidad fue siempre violenta, esta comunidad siempre intentó una toma de ese territorio por vías violentas. El gobierno avaló una mesa de diálogo con los violentos y dejó de lado a los vecinos. Y en este caso fue el gobierno de Río Negro y la policía de Río Negro, y esto hay que resaltarlo, quienes fueron a la detención a partir de información de la población, pero había un seguimiento, y de eso a mí me consta que había un seguimiento, porque había una decisión del gobierno de Río Negro de trabajar sobre la búsqueda de Jones Guala. Por esto que yo les cuento que yo tuve una conversación con la gobernadora en el momento en que yo dije públicamente, con Anabela Carreras, en el momento en que yo dije públicamente que Jones Guala estaba ahí.
y los departamentos de inteligencia, de la Policía de Río Negro y toda la Policía de Río Negro estaba a la búsqueda. Ahora, Patricia, ¿cómo es posible que Jones Walla hace un año que está prófugo, pasó de Chile a la Argentina, estuvo en Villa Mascardi, estuvo en la Patagonia? De hecho, Diego Frutos, que es un vecino cuya casa fue vandalizada, dijo que lo había visto en Villa Mascardi y estuvo un año sin que nadie pudiera apresarlo. Bueno, en primer lugar hay un primer tema que le corresponde a Chile. Chile decidió darle una libertad a Jones Walla antes del final de su condena, creyendo en que Jones Walla iba a cumplir con la ley, cuando toda la vida la ha violado. Luego, pasar de Chile a la Argentina no es difícil, sobre todo en el sur, que él conoce muy bien, porque hay pasos donde se pasa caminando, se pasa en un botecito. Es una forma fácil, no hace falta pasar por un puente, claro. Se puede pasar por cualquier lado. Evidentemente, Jones Walla está bastante aislado por la circunstancia y la situación en la que se lo agarró. Ya no tiene la misma fuerza que tenía antes. Esto para todos los argentinos es importante porque esto implica que podemos bajar los actos violentos de extrema violencia que han sucedido en el sur. Los vecinos podrán recuperar sus casas, pero paralelamente a esto, en el día de ayer entregaron 21.000 hectáreas en Mendoza a comunidades sin haber consultado al gobierno local. Entonces, estamos frente a una situación en la que el gobierno tiene un privilegio sobre determinadas comunidades sin consultar a los gobiernos locales. En consecuencia, creo que este es un conflicto que si este gobierno no lo resuelve y está detenido por el pedido de extradición, porque eso es lo que corresponde, que esté detenido por el pedido de extradición, sí. Lo resolveremos nosotros de manera inmediata. Pero desde mi punto de vista, no hace falta pedir una nueva extradición. Lo que hace falta es entregarlo en la frontera, con la alerta roja, con la alerta de Interpol, entregarlo en la frontera y entregárselo para que continúe un proceso que ya tiene condena en Chile. Si Chile después le hace otro proceso por haber violado la ley, haberse escapado, podría sumarle más años a su condena, eso podría pasar. Pero acá lo que tenemos que entender conceptualmente es que tenemos un gobierno nacional cómplice de esta violencia extrema, que armó un operativo en Mascardi totalmente arreglado y que, bueno, se le escapa algunas veces la tortuga y en este caso fue la policía de Río Negro, los vecinos, más la gobernadora, los que siempre ha tenido una posición de no permitir la toma de Mascardi, y hay que decir las cosas como son, no pertenece al kirchnerismo, y esto lo que demuestra es que en la Argentina todavía funciona, en algunos lugares funciona la ley, funcionan las instituciones, y hoy Jones Walla está detenido, y eso es lo importante para los argentinos. Patricia, deberá cumplir la totalidad de su condena en Chile. Sí, que son 9 años. Quería centrarme en el tema de la complicidad que vos marcás, ¿no? De este gobierno con este tipo de actitudes violentas. Pichetto dice que existe, es cierto, digamos, pero no sé si la conexión es tan así. Quería preguntarte tu mirada sobre eso. Una gremial de abogados ligados a montoneros, a figuras violentas de los años 70, y considera que esta vandalización de propiedades es parte de una guerrilla rural. ¿Es tan así? Bueno, cuando uno piensa que ha habido personas que han tenido que salir de sus casas corriendo, porque incendiadas, con medio cuerpo incendiado, cuando uno piensa que le han puesto pistolas a camioneros en el medio de la ruta, que han puesto bombas molotov donde podía haber gente, que a Diego Frutos le pegaron 3 o 4 veces y estuvo al borde de la muerte, que le pegaron también a los de los Radales, a la familia de los Radales. Uno dice, ¿esto qué es? ¿Cómo se llama en cualquier parte del mundo? Violencia extrema, está dentro de la ley de terrorismo. ¿Es terrorismo, Patricia? Sí, si yo quemo una casa con gente adentro
por una causa política es terrorismo, no tiene otro nombre. ¿Cómo se llama? Y la participación de ex montoneros, de abogados que los están Bueno, apoyando, fogoneando, ¿eso es lo real? lo que yo conozco es que hay una organización de abogados donde está gente que hace muchos años que viene de la organización Montoneros, como ustedes dijeron, como Suárez, Perdía. no sabía, Perdía y demás, que son la cobertura legal para la toma de tierras y durante muchos años fueron la cobertura legal para la toma de conventillos y casas tomadas en la ciudad de Buenos Aires. Hay un continuum de esta organización. Bueno, Toda casa tomada en la ciudad de Buenos Aires durante mucho tiempo la hacía esta misma organización. bueno, Suárez Es decir, que era ellos abogado de la toma, de los de la toma de Guernica, Patricia, aquí en Buenos Aires. Claro. claro, la toma de Guernica y desde hace más de 20 años que vienen tomando casas, conventillos en la zona de Constitución, en la zona de Barracas, en la zona de La Boca, y han hecho de esto un gran negocio porque luego las personas toman una propiedad, alquilan cuartos en esa propiedad, ganan dinero. No es que los abogados lo hagan gratis porque ganan dinero con este tipo de organizaciones, toman casas y luego generan toda una situación donde en el momento en el que viene el desalojo ponen chicos adelante Claro. para impedir el Ya lo hemos desalojo. Es visto. decir, que es toda una profesionalización Patricia, de la ruptura del contrato. del contrato de nuestra Constitución respecto a la propiedad privada. Y a propósito de eso, vos considerás, porque pensaba, ¿no?, en el libro de Nino sobre un país al margen de la ley, ¿considerás que este es un gobierno al margen de la ley pensando en esto, en el embate a la Corte Suprema, en la alianza con Maduro, Díaz-Canel, bueno, en Nicaragua, etcétera, etcétera? ¿Vos ves que se van corriendo los límites y que el kirchnerismo quiere avasallar, como sea, sobre todo en este año electoral? Absolutamente. Por suerte estamos nosotros, está la justicia, que no lo ha permitido, porque vienen de fracaso en fracaso. La Corte Suprema de Justicia no la van a poder tocar. Maduro lo quisieron traer y Alberto Fernández dijo, viene Maduro porque yo banco que venga Maduro, y Maduro no entró a la Argentina porque se activaron mecanismos que impidieron que él viniera, como fue el mecanismo de denuncia de sus denuncias en Miami sobre narcotráfico. Entonces, ellos intentan, pero no han tenido, por suerte, el poder para poder realizarlo. Por eso es tan importante en este año en el que estamos, seguir en esta estrategia de lucha contra el intento de desestructuración institucional de la Argentina y lograr gobernar el país para que vuelva a una autopista de legalidad y donde la ley sea la vara en que todos los argentinos nos medimos. Patricia, tuviste una intervención fuerte en un debate como es la política social. Dijiste que si fueras presidenta harías todo lo contrario a lo que hizo en el gobierno de Macri en política social. Lo harías diferente. Salió a responderte una funcionaria de Horacio Rodríguez Larreta, que es Vivi Cantoni, y dice, a ver si me pueden acercar un poco, ahí está, ¿sabrá la presidenta de nuestro partido que durante la presidencia de Mauricio Macri en el Ministerio de Desarrollo Social, liderado por Carolina Stanley, comenzó un proceso de transformación inédito para nuestro país? Abro hilo y dice, todas las decisiones que se tomaron durante esta gestión, de la cual siento orgullo, fueron avaladas por el presidente y todo el equipo, entendiendo el contexto y la importancia de un Estado presente que acompañe la transformación y el cambio cultural. Hay que dejar de hablar para la tribuna, eso va para vos, Patricia, es según ella, ¿no?, según esta funcionaria, y comenzar a explicar el por qué y para qué estamos acá. Creo que un país mejor es posible y necesita a Juntos por el Cambio, trabajando juntos para resolver la falta de oportunidades y la pobreza estructural. Bueno, es una respuesta de Larreta a esta propuesta tuya. Desde el primer día que me nombraron ministra de Seguridad, y Mauricio Macri es testigo de esto, cuando vi lo que era el enfoque de la política social, donde creían que Pérsico, Grabois
le iban a solucionar los problemas a nuestro gobierno, no entendían que ellos estaban construyendo su propio poder. Marqué durante los 4 años de gestión el error de empoderar a estas organizaciones, de mantener a la gente en la pobreza total y absoluta, aumentando los planes sociales. Planteé una alternativa que me costó 3 años de discusión. Terminamos en el último año, donde Mauricio Macri me dio la razón, y terminamos con el servicio cívico voluntario en valores, que era la transformación cultural real de las personas que cobraban un plan para poder insertarse en la vida social, educativa, en la vida real de la Argentina. Yo siempre estuve en contra de nuestra política social, tengo todos los testigos que fueron los ministros, no es algo que lo digo ahora, lo dije desde el primer día en que en el gabinete dijeron que Grabois y Pérsico iban a estar de nuestro lado. Yo dije que eso era una ingenuidad política, que nunca iban a estar de nuestro lado y que nosotros teníamos que hacer un cambio cultural de fondo y cambiar los planes sociales, terminar los planes sociales por un verdadero sistema de empleo donde la gente trabaje y no sea rehén de las organizaciones. Sí. Lamentablemente, Sí. y lo vuelvo a repetir, nuestro gobierno hizo en una el Ministerio de continuidad. Desarrollo ¿Vos Social, considerás que hizo una continuidad en la política social de lo que fue el kirchnerismo? hizo una continuidad, acrecentó los planes sociales y yo esto lo discutí desde el primer día en el gabinete, lo dije siempre, así como dije que me parecía que la política de mantener tomada la 9 de julio durante los 4 años de gobierno era un error. ¿Sacarían los planes ahora, sociales, Patricia, entonces? ¿Cómo harías si te toca ser presidenta para cambiar los planes sociales por trabajo, como te escuché decir? Los transformaría de manera inmediata en un seguro de desempleo con un tiempo de 6 meses para las personas más jóvenes con capacidad de trabajar de manera inmediata, con un tiempo un poco más prolongada para aquellas familias que por ahí tienen muchos hijos y que no tienen posibilidad de trabajar de manera inmediata, que necesitan un sistema de reciclado más largo, pero en 4 años no puede quedar un solo plan social porque se ha demostrado que el plan social empobrece más a la gente y lo único que le da dignidad a la sociedad es el trabajo. Así que sí, terminaría con los planes sociales de una manera ordenada, sin que la gente se quede sin un ingreso. Pero si vos no los cortás y mantenés lo mismo, siempre la gente va a elegir el plan social frente a la incertidumbre que le da un empleo. ¿Y qué haces con los dirigentes, Patricia? ¿Cómo te enfrentás definitivamente con Grabois? Los dirigentes, bueno, es que si vos a la gente le decís, a partir del primer día tenés que ir a un centro de formación profesional y tenés que estar 6 horas en ese centro, tenés que trabajar, ¿quién va a ir a la marcha? El que va a la marcha le tenés que hacer una denuncia penal por llevar a sus hijos a la marcha y no estar cumpliendo con el colegio, le tenés que hacer una denuncia por no estar cumpliendo con sus horas de obligación con el plan y lo vas a convertir en un seguro de desempleo. La Argentina no puede vivir con subsidios permanentes que lo que hacen es destruir la cultura del trabajo. En la Argentina hay muchísimos empresarios, emprendedores que quieren tomar trabajadores y no hay nadie que se ofrezca para trabajar. Necesitamos cambiar eso y animarnos. Sí, sin duda. Lo que pasa es que me parece que estas organizaciones juegan con el miedo, ¿no? Inclusive pasó durante el gobierno de Cambiemos, que juegan con coparte la calle, con incendiar la calle, como dicen ellos. Entonces, ese miedo... Ya la tenés copada, ya la tenés copada. Si vamos a gobernar con miedo, el que quiera gobernar con miedo que se quede en su casa. Porque ¿Se no gobernó más con miedo Argentina. durante Cambiemos? Bueno, si vos lo que te planteás en política social es que tu logro fue que no tuviste conflicto, cuando tuviste 4 años tomada la calle, yo creo que el gran logro que tiene que tener un gobierno es disminuir la pobreza y que haya 3 millones de personas que hoy tienen plan social que tengan trabajo. Ese es el logro, esa es nuestra mirada. Nosotros queremos que todos los argentinos sean de clase media, no que se mantengan en la pobreza. Entonces, este es un debate que mantuvimos desde el primer día de gobierno.
¿Y qué Así vas a hacer? que, ¿Una gran comunicación, Patricia, si te tocara ser presidenta, para instalar cada uno de estos temas absolutamente. y que, bueno, la ciudadanía o los propios dirigentes puedan tener en cuenta que va a haber una ley aplicada para quienes la violan, por Claro, hay, ejemplo, hay ¿no? que explicar mucho, ¿no? Claro. Porque Ah, es Que muy pero contracultural lo que vas, estás planteando. el 90% de los argentinos va a estar de acuerdo. Porque además, cuando vos le das un seguro de desempleo, no es que los estás dejando en la calle, les estás diciendo, vas a tener en 6 meses una capacitación y a buscar trabajo. Empezá a buscar trabajo desde el primer día, porque se termina la Argentina subsidiada. La Argentina subsidiada ha generado en los pobres más pobreza cultural, más pobreza educativa, más pobreza en la forma de vida. Ha sido realmente negativo. Tenemos más pobreza y más planes sociales. En Italia comenzaron un plan para sacar los subsidios y les está yendo fenómeno. Todas las personas empiezan a buscar trabajo, porque cuando vos tenés un día que decís, bueno, mirá, hasta tal día tengo esto, pero tal día tengo que salir a buscar trabajo, la gente empieza a pensar en su futuro y empieza a buscar trabajo. Ahora, Sí, si vos le decís esto es para toda la vida, la gente se va a quedar con el plan ujú, social porque sí. le da seguridad. Es un Le dilema da igual seguridad. Es la en una economía que no crece, ¿no? Y que no genera inversión. Pero bueno, es un tema largo. pero no genera inversión, porque si todo está subsidiado, tenemos que tener inflación y emisión para pagar Ujú. los subsidios de la pobreza. En vez de pagar los subsidios de la pobreza, los subsidios, todos los subsidios, en vez de mantener empresas públicas que te dan pérdida, todo ese dinero va a la producción, vas a ver cómo salimos de esta crisis económica. Patricia, tenemos que ir a un corte muy pequeño pero y queremos preguntarte queremos varias cosas más. preguntarte varias cosas, sobre todo toda la intimidad de Cumelén con Mauricio Macri, que nos lo vas a contar en segundos. Dale, si sos tan amable, ¿Cómo Patricia. no? Tenemos más noticias a la noche, en instantes. Quédate que hasta la medianoche tenemos mucho para comentarte. Dale. Bueno, seguimos en Más Noticias a la Noche. Estamos conversando con Patricia Bullrich, distendido, hablando de todos los temas de fondo. Hablamos del tema de seguridad de Jones Wallace, si finalmente el gobierno va a acceder o no a la extradición. Debería ocurrir porque hay un trámite, como nos explicó Patricia Bullrich, que se concluyó durante la época en que ella fue ministra Claro. de Seguridad. El trámite está hecho, El habría que trámite está hecho. recapturarlo. Veremos qué hace el gobierno, porque si no es una cuestión de Estado. Ahora, el otro tema, y de la ley también hablamos, ¿no? Que va a aplicar la ley y los planes sociales. Pero el otro tema me parece que es la economía. Es el gran tema, porque la inflación destruye el contrato social, Patricia. No sé si coincidís, pero no hay manera de establecer inversiones, acuerdos salariales, proyecciones y certidumbre si hay una inflación de un 100% y parece que no baja. ¿Y qué pensás con respecto a la economía, Patricia? Bueno, lo primero que hay que advertirle desde ya a la gente es que este gobierno está armando una bomba enorme, nos está dejando un problema enorme porque acumula deuda en pesos, la inflación sigue en aumento, este mes va a ser más alta que el mes pasado, no toman ninguna decisión respecto al gasto público, lo siguen aumentando. No hacen nada de las cosas que tienen que hacer y van de parche en parche, que cada día dura menos, porque compraron dólares para tratar de ganar tiempo con el aumento del dólar y al final compraron deuda al año 30 y al final tuvieron que vender dólares esta semana para bajar el precio del paralelo y no lo bajaron, del blue y no lo bajaron. En consecuencia, están minuto a minuto y tratando de llegar a fin de año y dejando un enorme problema. Así que nosotros vamos a tener que hacernos cargo de tener, de arreglar esto, de poner el Estado en superávit, porque si no la Argentina va a tener inflación siempre. Esto es un proceso que va a significar cambios muy fuertes, cambios con las provincias, cambios en el Estado Nacional, achicamiento de toda la estructura que tiene la política, los ministerios, generar un ahorro en el gasto muy fuerte para poder lograr que si vos ahorrás
en el gasto público, liberás a la gente que tiene que pagar impuestos para pagar cada vez más gasto público, Ujú. porque también es importante que podamos lo más rápido posible bajar impuestos que son totalmente improductivos y que dejan a la Argentina fuera de mercado. Lugar donde voy, lugar donde me cuentan todos los problemas que tienen todos los empresarios argentinos, los productores, todos tienen gastos más caros, infraestructura más caro, transporte más caro, impuestos más caros, no pueden entrar importaciones para sus productos, no pueden exportar. Es vivir en una cárcel, vivimos una cárcel económica, Sí. nadie puede desarrollarse, así que hay que liberar todo esto, hay que cambiar las enormes regulaciones que existen en la Argentina y animarse a un cambio fuerte también en el mundo laboral. Sí, interesante porque todo lo que estás describiendo en esta entrevista es una batalla cultural, ¿no? Es un cambio de paradigma muy fuerte lo que estás planteando. Pero nos había quedado antes del corte Cumelén. La Patagonia se ha convertido en una geografía que es noticia no Es solo por Jones cierto. Wallace, sino porque está Macri ahí, en Villa Langostura. Estuviste con Macri, ahí vemos la foto con tu marido, con Julián Aguada. ¿Qué pasó en esos 2 días? ¿De qué hablaron? No sé si el hecho de que te hayas quedado a dormir ahora en el tema de la interna, parece ser que una cosa es quedarse a dormir y otra cosa es tener una cena como va a tener Rodríguez Larreta mañana a la noche. No sé si son categorías diferentes, pero bueno, vos nos contarás. Lo primero que veo es que era la más petiza de todas. Eh, ahí me veo en la foto, me llevan como una cabeza a todos. Pero, a ver, yo creo que lo importante con Mauricio Macri fueron 2 aspectos. El primero fue una charla política en profundidad respecto a lo que está pasando en el país. Describimos todo esto que estamos hablando de la economía masa, de una economía absolutamente mentirosa. Luego estuvimos hablando de cuáles son las cosas que hay que hacer en la Argentina. Desarrollamos mucho los temas económicos, los temas de educación, los temas de seguridad, la complejidad que tiene Rosario. Bueno, hablamos mucho de esos temas. Tuvimos más de 3 horas de reunión el primer día, más de 2 horas de reunión el segundo día. ¿Solos? ¿Estuvieron solos Eh, charlando? sí, en las charlas políticas estuvimos solos y después tuvimos un ambiente muy agradable de atención tanto de Mauricio como de Juliana, con Guillermo y conmigo, en un ambiente de calidez, donde yo lo que siento es que tanto Mauricio como Juliana quieren transmitir sus experiencias, Ujú. transmitirnos a nosotros sus experiencias y, y veremos, por supuesto, cuál es la decisión de Mauricio, pero ayudar a que la dirigencia del PRO, en mi caso como precandidata a presidente, pueda absorber toda la experiencia que él tuvo, las situaciones difíciles, las tensiones, la importancia de tener un ámbito afectivo que te ayude. Ujú. Eso hablamos de eso y también de cómo sufren los hijos y bueno, toda una charla política y también una charla de carácter más personal sobre cómo influye el mundo del gobierno, de la política, sobre la familia y cómo la familia muchas veces recibe golpes por la actividad que uno tiene y bueno, y cómo hay que fortalecerse juntos, ¿no? Bueno, él siempre dice que si no le hubiera conocido a Juliana, le hubiera sido muy difícil asumir la presidencia, ¿no? Por las Mm. características de su mujer, lo ha explicado. ¿Te pasa lo Sí, sí. mismo porque tal vez estos temas no hablas tanto, Patricia? ¿Te pasa lo mismo con tu pareja, con tu marido, con Guillermo? ¿Con Guillermo? Sí, bueno, por supuesto, con Guillermo yo estamos hace 25 años Es y periodista. es periodista, es abogado y él siempre está apoyándome, ayudándome. eh, yo creo que él ha dejado muchas cosas y uno por ahí se siente mal porque él ha dejado muchas cosas, porque se va achicando el mundo de quien está al lado de un dirigente político, se va achicando porque por ahí
Él, antes de conocerme a mí, tenía muchos espacios periodísticos y luego se le van achicando porque es como que dicen, bueno, pero vos sos el marido de Patricia Bullrich, entonces acá van a pensar que estás acá no por tu condición de periodista, sino porque sos el marido de Patricia Bullrich. Entonces, sufre de alguna manera, pero por otro lado, bueno, también hay que subirse al carro de el gran desafío de la transformación argentina, ¿no? Así que él me acompaña mucho Está muy y bien. la verdad que para mí es muy importante. ¿Leíste algo de la entrevista que dio Máximo Kirchner al cohete a la luna? Porque en algún momento se refirió al gobierno de Macri y a todos quienes participaron y dijeron que con la justicia a favor, el capitalismo internacional, el Fondo Monetario, no pudieron cambiar nada, más bien lo empeoraron. Ustedes, ¿no? Yo creo que si a Máximo Kirchner lo lee Marx, dice qué bruto que es este, ¿no? Me ¿Habrá parece que leído a no, Marx? me parece que no pasa ningún tipo de análisis, porque es tan elemental, tan antiguo, tan elemental, tan joven viejo, que la verdad que dice cosas tan fuera de lugar, que no hace, es decir, no alcanza ni para analizarlo. Es decir, a mí me divierte, si yo soy doctor en ciencias políticas, me divierte mucho leer pensamientos de marxistas actuales inteligentes, cómo ven el mundo, pero así tipos tan elementales, la verdad que es perder el tiempo, ¿no? Así que no leí la entrevista en el cohete a la luna. Ahora, a partir de que ustedes me la comentan, la voy a leer, porque ya cuando vi el título dije, no es para mí esto, Chusmeala voy a perder porque el habla tiempo. mal, tiene 46 años Máximo Kirchner, comienza la entrevista elogiándolo porque dicen que puede ostentar un récord Guinness que es ser hijo de 2 presidentes, así se lo presenta, y también por ser rockero, pero no tiene ningún otro elemento desde el punto de vista de su trayectoria, es diputado claramente y fue administrador de los bienes de la familia Kirchner, ¿no? En la inmobiliaria San Felice. Y después comienza criticando Internet, recuerdo algunos momentos, ¿no?, de la nota, criticando Internet, el mundo capitalista que dice que es injusto, que el mundo necesita cierto equilibrio, que es el peor momento después del 2001 que vive la Argentina. Bueno, y un montón de señalamientos hasta Es llegar su a que... gobierno, es su gobierno, el Bueno, que él votó. Patricia habló ¿Eh? de eso, Máximo Kirchner, en un corte que te queremos mostrar. Un Dijo, gobierno que abandonó, un gobierno que se fue, dejó la presidencia del bloque, lo abandonó, no lo ayudó. "Mm, No hay nada peor que aquellos que siendo parte de un gobierno abandonan el gobierno y dicen yo argentino, ¿no? Esos son los peores. Los peores son los que abandonan el barco. bueno, un poco le estás dando la derecha a Victoria Tolosa Paz, ¿no? Cuando dice, bueno, no se puede criticar un gobierno estando adentro. Bueno, a ver, uno lo critica, puede criticarlo de adentro, puede hablar, pero irse como se fue el del bloque para no votar el acuerdo con el Fondo Monetario, dejar al gobierno en banda, criticarlo de afuera, tirar piedras. Bueno, se nota que sus únicos presidentes podían ser su papá y su mamá, ¿no? Ujú. Sí, además se refiere a Cristina Fernández nunca como su madre, siempre como Cristina. Es un aspecto, ¿no?, muy subjetivo y personal, pero llama la atención. Y después dice que Pero Cristina lo trató, Alberto, entre algodones. Bueno, basta el comentario para... Hay Que una nunca lo cosa, maltrató. pero hay una cosa muy importante para la Argentina, porque el plan de los Kirchner era Kirchner, 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 Mm. y este rompió esa posibilidad. Ah, Eh, Ellos veían a Máximo como su heredero, y yo creo que Máximo, el que no le haya dado el Piné a Máximo ha sido muy bueno para la Argentina, porque si no, hubiéramos tenido la dinastía Kirchner eternamente. Ellos hubieran intentado eso, y hoy el presidente sería Máximo Kirchner y no Alberto Fernández. por eso piensan Eh, en los herederos, en Guado de Pedro, Axel Claro. Kicillof, como los hijos directos de Cristina desde el punto de vista y, político. y los hijos directos, porque el hijo directo no pudo. Mm. Y Cambiamos directo por directo.
Sí. Claro, claro, claro. ¿Y sí. por qué crees que, bueno, porque efectivamente está un poco la cámpora del kirchnerismo en esta crisis existencial, ¿no? De que no pudieron hacer este famoso trasvasamiento generacional que Cristina Kirchner planteaba en el 2011, 2012. Interesante. ¿Por qué crees que eso fracasó? Bueno, yo creo que fracasó porque, en primer lugar, porque estuvimos nosotros en el gobierno y eso generó una discontinuidad. Y en segundo lugar, porque se fueron a una posición como la que hoy dicen todos los reportajes, no lo leí específicamente, pero he leído varios, las cosas que dice Máximo Kirchner. Digamos, Maduro es como un estadista al lado de él. Es muy elemental. Entonces, yo creo que eso demuestra que ellos creyeron que solo por tener apellido, por pertenecer a la cámpora, podían entender las complejidades de un país. Y vos te das cuenta que no las entendieron, como tampoco las entendió Alberto Fernández, y hoy tenemos un kirchnerismo en decadencia y una sociedad que busca otra cosa. La sociedad busca libertad, ellos son antilibertad. La sociedad busca tener una sociedad de bienestar, un capitalismo, por supuesto que el capitalismo tiene que ser equilibrado, ellos buscan un anticapitalismo. Bueno, hay Nosotros muchos buscamos, capitalismos, ¿no? Porque cuando Claro. hablan del capitalismo hay muchos capitalismos. De hecho, hoy se por habla del supuesto, capitalismo sustentable o del capitalismo consciente. Claro. El capitalismo por de bienestar supuesto, incluso, ¿no? Claro. por supuesto que el capitalismo puede tener formas más extremas, menos extremas. Ahora, todos los demás sistemas en el mundo fracasaron. El socialismo fracasó abruptamente y fracasó no solamente en el plano económico, fracasó en el plano social. Eh, Stalin mató 20 millones de compatriotas para sostener un régimen, 20 millones de compatriotas para sostener un régimen. Y todavía hay quienes hablan de ese mundo. Maduro cometió crímenes de lesa humanidad para mantener su régimen y además transó con el narcotráfico. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y es muy Ortega, impresionante, Patricia, que muchos intelectuales, gente muy inteligente, artistas, apoyen eso, ¿no? Esas dictaduras. Se reunieron con Díaz-Canel, por ejemplo, algunos. Claro. ¿no? Bueno, y de Stalin eso ni que pasaba, hablar. eso pasó en la historia de la humanidad. Ok. Sartre defendía a Stalin. Ujú. Sartre era stalinista y era uno de los intelectuales más brillantes. Absolutamente. Eso es una discusión que se ha dado en toda la historia de la humanidad. Heidegger era nazi. Entonces, hay momentos en que los intelectuales se nublan por una lógica política que ellos intentan explicar Por el y idealismo, se ¿no, Patricia? enamoran. Sí, idealismo, digamos. Se enamoran de lo peor, ¿no? Mm. Porque cuando a Sartre le preguntaban por qué está con Stalin, cuando Stalin mata a Raymond Aron, que fue su gran adversario, le decía, ¿cómo usted está con Stalin si Stalin está matando gente para sostener un régimen? Decía, sí, pero los americanos siempre te contestan con otra Claro, cosa. claro. Entonces ha habido grandes, porque Sartre es un grandes intelectuales en la humanidad. Así que nuestros intelectuales se hagan kirchneristas es como, digamos, o algunos, porque nosotros tenemos intelectuales como Kovadlov, tenemos intelectuales como Absolutamente. Andajasi, tenemos intelectuales como Fernando Iglesias, tenemos un montón Sí, de sí. intelectuales, Bueno, está el Club Julio Político Montero, Argentino, Qué ¿no? Que, político. el Club Político Argentino, muchos intelectuales, Natalio Botana, gente de Ahora, distinto, vos como doctora, que es parte de un pensamiento diferente, ¿no? vos como doctora, creo que hiciste un postdoctorado incluso en ciencia política, te gusta y lo has estudiado y tenés la experiencia. Analizarás la estrategia del kirchnerismo, ¿no? Porque lo de Máximo es hablarle a su tropa, fortalecer algunos vínculos simbólicos y reagruparse en el territorio que es el conurbano bonaerense y el contraataque contra la justicia, contra ustedes, contra los medios. ¿Está en cuenta eso? Sí. Absolutamente. Están preparando cómo van a impedir que nosotros gobernemos. Ah, Por eso ¿cómo nosotros es eso? desde el día... Y están preparando eso. Están preparando sus grupos territoriales, están preparando una alianza con el sindicalismo, con algunos sindicatos. Están preparando eso. Que es lo que siempre han hecho cuando ha gobernado alguien que no ha sido
de su propio partido. Así que nosotros tenemos que estar muy fuertes, nosotros tenemos que entender que nuestro desafío va a ser capaces de desarmar ese intento de bloqueo a nuestro gobierno desde el primer día. Y tenemos que estar muy atentos porque si no nos van a pasar los 4 años y nos va a pasar lo mismo. Tenemos que desde el primer día saber y llamar a toda la población para romper ese intento de frustración del gobierno que quieren hacer. Están ¿Qué es organizando llamar eso a toda la población? Porque usaste una frase fuerte. ¿Qué sería? La población tiene que ser consciente. Mira, cuando Sarkozy llegó al gobierno en Francia, el primer día de gobierno le hicieron un paro de camioneros. Sarkozy dijo, yo no negocio. Duró 8 días el paro de camioneros. Al día 6, los franceses empezaron a sacar a los camiones de la ruta. Y los camioneros nunca más le hicieron un paro. ¿Por qué? Porque los franceses estaban hartos de la extorsión. Los argentinos tenemos que estar hartos de la extorsión. ¿Y crees que eso podría funcionar con los Moyano? En el próximo gobierno, si a mí me toca, le voy a pedir a la sociedad que se harte de la extorsión y vamos a tener que tomar decisiones fuertes para que no tener después que explicar la decadencia y la derrota. Tenemos que cambiar la lógica de la extorsión por la lógica del cumplimiento de la ley. Es fuerte lo que les digo, pero es así. Sí, es fuerte. ¿Y eso incluye consultas vinculantes sobre temas que la sociedad decida, por ejemplo, una modificación de leyes laborales? Por ejemplo, de leyes laborales, de leyes sindicales, de cuál es el poder sindical que se quiere tener, de cómo son los monopolios, de la independencia del Banco Central, de un montón de cosas, de la prohibición de emitir moneda, de desregular, de no gastar más en empresas que pierden plata. Ahora, para eso se necesita mayoría en el Congreso, Patricia, ¿no? La vamos a tener, ¿Sí? vamos a tener. Entre nosotros y otros sectores políticos razonables la vamos a tener. ¿Y estos anuncios van a ser desde el comienzo mismo? La idea del shock, digo, para utilizar una frase que resume la comprensión de la idea. Hay que plantearle a la sociedad desde el primer día cuál es el tipo de soluciones que se va a dar a cada problema y después hay que secuenciarlas. No todas se van a hacer el primer día, por supuesto, pero hay que secuenciarlas. Pero hay que mostrar desde el primer día cómo es el camino a un plan de estabilización, cómo es el camino para un shock educativo que necesitamos los argentinos, cómo vamos a medir la educación, cómo vamos a cumplir cómo vamos a medir la calidad docente. Desde el primer día tenemos que mostrarle a la población cuál es el camino elegido, cómo vamos a proteger las instituciones, cómo las vamos a hacer autónomas. Desde el primer día hay que trabajar para que eso se vea con claridad. Yo siempre digo, uno asume, se va rápido el último embajador, hay que llamar al Congreso y el 10 de diciembre empezar a trabajar. No perder un solo minuto. Bueno, fuerte todo lo que decís. Tema Milei, queríamos preguntarte. Milei, que tiene un 15-20% de intención de voto en la provincia de Buenos Aires. Mira, ahí están vos y Milei. Es un problema para Juntos por el Cambio si es que le quieren ganar a Kicillof. Y la pregunta es, ¿hay un sector de Juntos por el Cambio que quiera hacer algún tipo de acuerdo político con Milei, por ejemplo, pidiéndole que retire su candidato a gobernador? Sí. Hoy Morales acá dijo que Milei es funcional al kirchnerismo, exacto, lo dijo hace un rato. Eso es lo que iba a preguntarte. Morales dice, tiene una teoría, a mí me parece un poquito, no sé, descabellada, pero dice que Milei está puesto por el kirchnerismo para quebrar a Juntos por el Cambio. Tetaz piensa lo contrario y también es radical, ¿no? Claro. Para entender las diferencias. Mira, yo creo que Milei ha hecho su camino y que está decidido a hacer su camino y no tiene sentido insistir sobre algo que él tiene decidido ya, que es presentar sus candidatos en todo el país y presentarse. Así que para mí es una discusión terminada. Milei va por su camino, nosotros vamos por el nuestro y nosotros tenemos que ganar la provincia de Buenos Aires por nuestra fuerza, como la ganamos en la última elección. Pero a ver, pero corre en peligro, ¿no? Esto es un debate dentro de Juntos por el Cambio, porque ¿qué pasaría? Y sí, te pongo un pero caso no se puede hablar
con alguien que quiere tomar otro camino y que ya lo ha dicho, Claro. porque si no entramos en un debate eterno. Nosotros ahora nos tenemos que fortalecer como Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires y demostrar nuestra propia fortaleza y ganar con nuestra propia fortaleza, porque está clara, está Correcto. claro el panorama. ¿Cómo está la Entonces, para no relación? entrar en un debate Está de claro. que sí, de que no, Pero vamos ¿es por este finalmente camino. funcional el kirchnerismo entonces, Milei, según tu mirada? Yo creo que el hecho de que decida un camino distinto al nuestro no quiere decir que sea funcional el kirchnerismo. Para mí no. Para mí él toma su decisión, él cree que ese es el camino correcto Correcto, y lo correcto. toma. A ver, nosotros tampoco le podemos pedir a todo el mundo que esté en nuestra fuerza política. Ujú. Está claro. Nosotros tenemos que ser capaces de ampliar nuestra fuerza política con gente que realmente crea que nosotros tenemos esa capacidad de gobierno y de cambio. Ahora, si Milei no lo cree, bueno, es su decisión. Está claro. Si después en las provincias que van a tener elecciones separadas, él se da cuenta que le va muy mal no estando él en la boleta, bueno, quizás piensa, ¿qué hago? Por ahora está diciendo esto, no insistamos a alguien que no Está quiere, Ujú. no quiere venir. ¿Cómo está tu relación con Horacio Rodríguez Larreta y hay más similitudes que diferencias en una eventual política para la Argentina? Mira, yo creo que la Argentina no se define tanto por por los qué, porque en eso creo que Juntos por el Cambio está haciendo un programa común, sino por los cómo. Ajá. Cómo nos enfrentamos al poder mafioso que tiene la Argentina. Cómo nos enfrentamos a los Massa, cómo nos enfrentamos al kirchnerismo, y creo que en ese cómo hay personalidades diferentes, digamos, y esto no es un tema que diga yo estoy convencida que si nosotros nos sentamos a hablar con quien quiere mantener el status quo, vamos a perder tiempo. ¿Qué va a pasar en la interna de Juntos por el Cambio? ¿Cómo te imaginas el rol de Macri? En principio, la primera pregunta sería, ¿Macri juega o no juega? ¿Cuál es tu impresión, tu intuición? Digo, como candidato a presidente, ¿no? No, yo no, él hasta ahora ha dicho que no se anotó. Entonces, yo tomo sus palabras y no quiero avanzar más porque lo otro le corresponde a él. Ujú. Las internas de Juntos por el Cambio tienen que ser internas claras, con reglas claras, hay que hacer un reglamento de transparencia, hay que hacer un reglamento de cómo van a ser las internas en todo el país y a competir. Yo creo que Mauricio Macri no tiene que, si él no decide, por supuesto, ser candidato, tiene que dejar que los candidatos juguemos y él mantenerse de alguna manera apoyando a todos, porque si somos dos candidatos del PRO y uno radical, no se va a pelear con una parte del PRO, me parece que no es el lugar en No el que lo ves queremos a que él esté. eligiendo con el dedo. Este A es mí mi me parece candidato. que a mí me parece que lo mejor es que él sostenga el juego y no a un candidato. El ¿Por juego qué, limpio y no a un candidato. ¿Por qué querés ser presidenta, Patricia? Porque siento que tengo el carácter, la personalidad, la valentía que la Argentina necesita en este momento histórico. Ujú. Mm. ¿Y eso es suficiente para una Argentina que nadie ha podido encarrilar desde hace décadas? Es condición necesaria. Espero que además sea suficiente. Voy a hacer todo lo posible para que sea suficiente. Poniendo el coraje como en valor, ¿no? Como en primer término. Absolutamente, porque si no te animás a enfrentar las mafias, los kioscos, las trabas que tiene la Argentina, mejor quédate en tu casa. Es que es un país atravesado por mafias, Patricia, desde hace mucho tiempo. Estoy pensando Absolutamente. en el capitalismo de amigos, en los conchavos, estoy pensando en la dirigencia sindical y en las agrupaciones que medias entre los pobres. Hay mucho entramado difícil, me parece, ¿no? Para Bueno, desarticular. exactamente, ese es el gran tema. Mm, Es decir, yo he estudiado mucho el carácter que tiene el poder,
cómo se cómo se ha entrelazado los intereses en el poder. Tengo muy estudiada la forma en que se mueve y por eso me siento en condiciones de llevar adelante los cambios, que los cambios son normales. Bajar el gasto público uno lo puede decir acá o en Irlanda, ¿no? En Irlanda lo hicieron y hoy son un país rico y antes era un país pobre. Pero desarmar las mafias que tenés en el camino, desarmar los que te intentan bloquear el gobierno del primer día, para eso se requiere una personalidad especial, un liderazgo especial. No es, si vos tenés miedo, si vos no te animás, si vos crees que podés negociar con la mafia, vas perdido. Patricia, Interesante, ¿eh? muy interesante, ¿eh? Larga Conversar. charla, muy jugosa, con muchas definiciones. Sí. Patricia, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros compartiendo todas estas ideas. Buena entrevista, Patricia, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima.